Este fin de semana falleció Benedicto XVI a sus 95 años y miles de fieles despidieron al ex Papa. El jueves el Papa Francisco va a presidir las ceremonias solemnes del Papa emérito, es decir, que ya no se encuentra en funciones, que serán en la Plaza de San Pedro. El funeral no cuenta con un protocolo específico, por lo que se seguirán algunos de los pasos para un pontífice en ejercicio. Para profundizar sobre este tema que ya contactamos con el politólogo, periodista y también analista internacional Claudio Fantini. Claudio, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rosario, un gusto saludarte. El gusto es nuestro, Claudio. ¿Y cuál fue la relevancia de Benedicto XVI en la Iglesia Católica? Bueno, yo creo que tuvo distintos momentos y en esos distintos momentos jugó distintos roles, todos muy relevantes. En su juventud, este hombre cuya característica principal era el vigor de su intelecto y la solidez de su formación académica, era un hombre de bibliotecas y de claustros universitarios, no de parroquias y de altares. Este sólido intelectual fue uno de los intelectuales que asesoraron el Concilio Vaticano II en los tiempos de Juan XXIII e hizo aportes en lo teológico y en lo filosófico, caracterizado por su inmensa preparación y por su inmensa lucidez. Aquel joven teólogo de Múnich se caracterizaba por ser de las vertientes teológicas conservadoras, pero muy abierto al debate intelectual que alcanzara incluso la búsqueda de la verdad o incluso el debate sobre el mensaje evangélico. Era un hombre con la mente abierta a todo, que propiciaba esos debates profundos en la Iglesia. Pertenecía a una camada de teólogos jóvenes de gran vigor intelectual, como el austríaco Karl Rahner de la Universidad de Innsbruck, como Michael Schmaus, el autor de la teología dogmática, 7 volúmenes cargados de conocimientos en el campo teológico, Henri de Lubac, un teólogo jesuita que hizo obras como El drama del humanismo ateo, o Hans Küng, el helvético, el teólogo suizo Hans Küng, que generó tantos revuelos en la Iglesia a partir de los tiempos del Vaticano II. Después hay un segundo Ratzinger, Rosario, que es aquel al cual Karol Wojtyła, el Papa Juan Pablo II, le encargó ser el prefecto de la doctrina de la fe. Entonces hay ese teólogo vigoroso que siempre estuvo abierto al debate, aunque perteneciera a las vertientes teológicas y filosóficas más conservadoras, bueno, se convirtió en un riguroso guardián de la certeza dogmática, para llamarlo de algún modo, el dogma de la Iglesia. Yo creo que ese Ratzinger ya era más un defensor de la estructura de la Iglesia que de la búsqueda de la verdad sobre el mensaje evangélico. Como prefecto de la doctrina de la fe, el ex Santo Oficio antepuso la defensa del dogma a todo y cerró todo debate sobre el dogma dentro de la Iglesia. Antepuso la certeza dogmática a lo que él llamaba el relativismo moral. Y después hay un tercer Ratzinger, que va a ser el que se convirtió en Benedicto XVI, un hombre que yo creo nunca quiso ser papa, porque ser papa implica gobernar, y él era un hombre de gran vigor intelectual, pero no de carisma, no de roces con las masas, y sin voluntad de gobernar. Él tenía una gran voluntad de escribir, y ha escrito con una prosa que verdaderamente reflejaba su intelecto, Rosario.
Bien, Claudio, entonces en base a todo lo que comentás, ¿qué fue lo que deja como marca Benedicto XVI? ¿Cuál es la huella que deja en la historia de la Iglesia? Bueno, yo creo que además de sus muchos tratados filosóficos y sobre todo teológicos, su marca fundamental es la renuncia al papado. Ese fue su mayor acto y es un acto cargado de significación. En la historia de la Iglesia no son muchos de los casos de papas que renunciaron a esa función. Está Celestino V en el siglo XIII, que solo duró un puñadito de meses, menos de la mitad de un año debe haber estado en el trono de Pedro. Temía, yo creo que ahí hay una semejanza con el caso de Ratzinger, Celestino V, que no tenía tampoco una gran voluntad de poder, temía ser manejado, temía que otros gobernaran la iglesia por él y desconfiaba profundamente de esos otros. Por eso, allá por el siglo XIII, apareció ese papa que presentó su renuncia habiendo estado apenas 5 o 6 meses como mucho en el trono de Pedro. Y después está el caso de de Gregorio XII en el siglo XV, una renuncia por una razón diferente, era una iglesia partida, estaban los papas de Roma y el papa de Aviñón, en aquel tiempo era Benedicto XIII, y los constantes enfrentamientos, el debate que partía a la iglesia, que tanto se notó en el llamado Concilio de Constanza, en el marco del cual él presentó su renuncia. O sea, son muy pocos, son casos absolutamente excepcionales, y viene a sumarse a esos casos excepcionales Benedicto XVI, que venía perdiendo la pulseada contra el sector más oscuro de la curia romana. Él ahí, este hombre que en un momento fue un guardián, un duro guardián del dogma de la iglesia, el hombre que como teólogo había llegado a privilegiar más la continuidad de la estructura eclesiástica por sobre la búsqueda de la verdad evangélica, en ese último tramo, en ese último capítulo, con su renuncia va a provocar o va a completar lo que tuvo un carácter revolucionario. Empezó abriendo lo que hasta ahí era un secreto, algo que se cerraba, algo que se tapaba, ese problema estructural, ese vicio estructural de la iglesia que es la pedofilia. Fue Ratzinger el que abrió ese tema y lo mostró. Tembladerales vivió por eso y ahí tuvo grandes enfrentamientos con los sectores más oscuros de la curia romana, a los que sumó otro gran enfrentamiento que tiene que ver con la corrupción en la iglesia, algo que venía desde hace tiempo, que le costó la vida incluso a un presidente del Banco Ambrosiano, las cuentas turbias, oscuras de las finanzas vaticanas. Él intentó echar luz sobre eso y ahí intensificó su guerra con los sectores más oscuros de la curia romana. El caso conocido como Batilix fue el inicio del ataque de la curia, que quería paralizarlo. El mensaje era: quédese quieto, presida los rituales, presida las liturgias, diga el Urbi et Orbi, pero nada más, no intente gobernar, no intente sobre todo manejar las finanzas de la iglesia. Luego vino la traición del mayordomo, que viene a ser a un papa que lo traiciona un mayordomo, bueno, lo están mostrando en una orfandad total, en una soledad total. Por eso él respondió arrojando contra esos sectores poderosos de la iglesia su renuncia. Ese fue su acto más revolucionario, ese fue el más sólido, el más vigoroso de sus legados en la historia. Bien, Claudio, muchas gracias por este análisis. Nos despedimos por hoy. Un gusto, Rosario. Que pases bien.